Con la presencia del doctor Miura Estrada, el doctor Alejandro Nieva, licenciado Jesús Rodríguez, el doctor Juan Ignacio Forlón, el doctor Francisco Javier Fernández y la licenciada María Graciela de la Rosa, y quien les habla, damos por iniciada la reunión de fecha 31 de mayo del 2017. El primer punto del orden del día es el acta. En el acta hay que hacer una corrección en el punto 13, porque al momento que nosotros aprobábamos la aprobación del artículo 19, recibimos la respuesta del organismo, por lo tanto hay que corregir el acta donde no hace falta ya la intimación por haber cumplido el organismo con el pedido. Pasamos a la firma del acta. Sí, tenemos puntos sobre tablas de comisión administradora, todo. Bueno. Y mientras se firma el acta, fijamos las fechas para las sesiones de junio, jueves 14, miércoles 28 y 12 de julio, que sería la última previa al receso. Comenzamos con el punto 2. En el control externo de cumplimiento y de la gestión gubernamental tenemos un informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos en el ámbito de la Ex Secretaría de Transporte de la Nación, de Nación Servicios Sociedad Anónima y de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, referido a la verificación de las acciones y controles ejercidos respecto a la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico, SUBE, y del cumplimiento de los objetivos del sistema. El periodo auditado es 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2013. Doctor Miura. Gracias, presidente. Bueno, como reconoce el propio informe, el proyecto SUBE es una de las herramientas de política pública más importantes encaradas por el Poder Ejecutivo en materia de transporte, que tuvo como finalidad dar respuesta a un conjunto de cuestiones y problemas relativos a la modalidad de los pasajeros de la zona principalmente del AMBA, de la zona urbana y suburbana de la Ciudad de Buenos Aires. Yo quería dar algunos datos respecto del universo de pasajeros y de operaciones que este proyecto vino a regular, tomando los datos estadísticos de la Comisión de Regulación de Transporte del año 2015, en su boletín estadístico. Se informa que en ese año el transporte automotor de pasajeros en la zona del AMBA transportó 1.620 millones de pasajeros. El ferroviario, por su parte, para el año 2015 transportó 329 millones de pasajeros pagos. Si a eso se sume lo que la propia CNRT estimó para ese año como pasajeros que no pagaron el boleto, otros 110 millones de pasajeros. Y 272 millones de pasajeros en las líneas de subterráneo, ferrocarril subterráneo. O sea, el universo de pasajeros es enorme y la importancia y el impacto de la política pública en materia de SUBE, el proyecto SUBE, es un proyecto muy importante y obviamente el trabajo de auditoría sobre su implementación, su eficacia y su planificación es también extenso e insumió mucho tiempo, tuvo trabajo de campo por 13 meses, abarca todo el periodo desde que se empezó a implementar en enero del 2009 hasta diciembre del 2013. Allí hace el corte, hay después algunas cuestiones que son posteriores a la fecha a las cuales me voy a referir. Hay un tema muy importante que estuvo también definido como una de las motivaciones de este proyecto, que es la cuestión de los subsidios. El transporte automotor de pasajeros nació como una actividad sin subsidios durante muchos años, estructurada como empresas muchas veces de componentes de los propios choferes, que después se fue complejizando, pero hasta la crisis del 2002 no tenía ningún subsidio explícito, por lo menos. El transporte ferroviario, en cambio, tanto por su prestación al principio directamente por el Estado como luego de su privatización, siempre tuvo subsidio. Se definió el proyecto SUBE y esta política pública como una política destinada
a mejorar la distribución de los subsidios al transporte. Hasta fin del periodo auditado, el informe documenta subsidios por hasta 70.000 millones de pesos del SISTAU, o sea, al transporte automotor, y 7.000 millones al sistema ferroviario. Hoy esa suma es mucho más alta, pero ya está fuera del periodo auditado. El proyecto SUBE se definió en un decreto del 2009 y se definió como autoridad de aplicación a la Secretaría de Transporte, quien firmó un convenio con el Banco Nación para su implementación. El Banco Nación definió como agente de administración y gestión a una empresa del grupo, Nación Servicios, que llevó adelante entonces toda la gestión del SUBE y de este proyecto. El informe de auditoría, no voy a repasar todas las observaciones porque son muchas, pero sustancialmente define o encuentra defectos en la planificación del proyecto que repercuten luego en la ejecución en distintas instancias que se van detallando, falta de normas precisas al momento de llevar adelante el proyecto que requirieron recurrir a las autoridades superiores en busca de nuevas normas. Por ejemplo, se destaca que no se previó adecuadamente la necesaria participación de las empresas de transporte, sin cuyo concurso se hacía imposible llevar adelante esta política. Al final eso se solucionó mediante la constitución de una asociación civil, ACTRANS, para que unificaran personería por ese medio y pudieran interactuar con la autoridad de aplicación y la agente de administración. También se señalan defectos o desvíos en la implementación del proyecto. En relación a la Secretaría de Transporte, sustancialmente me voy a referir a que no ejerció la facultad que le daba el convenio de expresar la no objeción respecto de las contrataciones que hacía Nación Servicios. Se señala también alguna baja eficacia en lograr torcer la reticencia de las empresas a la instalación de las máquinas. Recién cuando se condicionó el pago de subsidios a la efectiva implementación del sistema se logró torcer esa resistencia. Había algunas empresas que tenían ya sus propios sistemas de tarjetas electrónicas que no querían abandonarlas para migrar al SUBE. También por falta de definición estricta de los objetivos, se señala una adhesión un poco desordenada de los usuarios al sistema. También ahí, recién cuando se condicionó el pago de una tarifa inferior, se logró una adhesión masiva de parte de los usuarios, que eso recién se verificó en el año 2012, con la política yo te avisé, es decir, si no sacas el SUBE vas a pagar una tarifa más alta. En relación a la agente de administración de Nación Servicios, señala a la auditoría una objeción de base respecto de que una vez definido el proyecto legítimamente, digamos, de que se iba a hacer mediante contrataciones segmentadas y no mediante la compra de un sistema llave en mano, lo cual parece una decisión razonable para evitar la dependencia de un único proveedor, se señala que Nación Servicios no tendría el perfil de integrador necesario para poder administrar esa segmentación de contrataciones. Se señalan también algunas debilidades de auditoría en el trabajo de Nación Servicio y se objeta especialmente, y eso me voy a referir, al caso de las rendiciones de cuentas que tenía que presentar periódicamente Nación Servicios. En primer lugar, se objeta que la Secretaría de Transporte no las haya tratado o aprobado en término. El informe señala que para el cierre del periodo de auditoría había más de 4 años de rendiciones de cuentas no tratadas ni aprobadas por la Secretaría de Transporte, que referían a ingresos por más de 1.000 millones de pesos y gastos de casi 970 millones de pesos respectivamente. El equipo también, analizando esas rendiciones, encontró algunos errores de registración que señala y que tienen impacto porque definen también los porcentajes de las comisiones respecto a las cuales podía, como saldo remanente de la cuenta, podía cobrarse Nación Servicios, y objetan que los auditores no lo hubieran advertido al momento de opinar sobre esas cuentas de inversión, porque de acuerdo a las pautas de control debieron haberlo observado. En fin, el informe
enumera muchas otras observaciones en las cuales no me voy a detener. Sí, lo que quería hacer un comentario especial es respecto de la segunda parte del informe, que se refiere a si en definitiva las políticas y los objetivos definidos en la SUBE se lograron o no. Ahí el informe hace algunas referencias respecto a que algunos de los objetivos no se lograron, como por ejemplo la reducción del tiempo de la adquisición del pasaje o la reducción de la evasión. En ese punto, la evasión en el año 2013, esto referido al servicio ferroviario de superficie, estaba en el orden del 40%. En los datos que yo di del 2015 es sustancialmente menor, o sea, cuando se logra después la implementación masiva, se empieza a bajar la evasión. Igualmente sigue siendo alta comparada con la registrada antes de la crisis, que era del 12%. Y puntualmente me quería referir a este objetivo de, en primer lugar, que la SUBE sea una herramienta útil para controlar mejor primero los subsidios como subsidios a la oferta. Los subsidios a la oferta se venían pagando a través de informaciones que brindaban las propias empresas mediante declaraciones juradas, y ese tipo de información con la SUBE podría mejorar en la calidad y tornarse en datos no cuestionables. Al respecto, esta auditoría hizo un informe aprobado en el año 2014 que se refirió justamente a la liquidación de los subsidios y objetó la calidad de los datos que causaban el pago de los subsidios, y esta nueva auditoría observa esa misma situación y observa que, en definitiva, por lo menos hasta la fecha de corte de la auditoría, la información provista por el SUBE no mejoró la calidad de los datos en base a los cuales se liquidaban los subsidios a la oferta. Y en particular, también el objetivo fundamental fue que, para ser más equitativos los subsidios, se migrara a un sistema de subsidios a la demanda, que el subsidio llegara al usuario que realmente lo necesita, mediante un instrumento de compensación tarifaria entre la tarifa que el titular de una tarjeta SUBE con subsidio pague al operador, y que eso sea complementado mediante el subsidio. El informe de auditoría llega a la conclusión que, al momento del cierre de los trabajos, ese objetivo todavía no se había logrado y los subsidios a la demanda alcanzaban el poco más del 10%, con lo cual todavía se estaba lejos del objetivo fijado. En particular, observa también el dictado de una resolución en el año 2012 del Ministerio del Interior y Transporte, 422 del 2012, que sustituyó los parámetros para la liquidación de los subsidios, que antes eran parámetros más relacionados, que se podían validar en definitiva cuando se contara con la información del SUBE, migró a parámetros más relacionados con los costos fijos de las empresas, como la cantidad de personal o la cantidad de vehículos, para los cuales, en definitiva, la información del SUBE no era relevante, porque necesariamente se tenía que seguir liquidando en base a declaraciones juradas de las empresas, que podrían ser, sí, sujetos de un control muestral, pero que no tenían la calidad de la información real y online que podía dar la tarjeta SUBE. Por otra parte, se objeta que ese cambio en los parámetros agravó el perfil de subsidios a la oferta y no a la demanda, y además tuvo como conclusión, en un ensayo, en un ejercicio que hizo el equipo, de incrementar los subsidios a los grupos más grandes de empresas de transporte, con lo cual ya el subsidio a la oferta es un subsidio que favorece más a las empresas más grandes porque transportan más pasajeros y tienen recorridos más largos. Y encima, con esta modalidad, esa situación se agravó. Esta auditoría había determinado en un informe anterior también la existencia de grupos empresarios en el transporte urbano de pasajeros, y a la luz de esa matriz se hizo ese ejercicio y se advirtió esa situación. En conclusión, entonces, creo que es un trabajo muy importante, tiene todo un anexo documental y estadístico muy interesante, que es un aporte sin duda de trascendencia para entender esta política. Creo y sale también del informe, que es una política, era un proyecto de gran envergadura, muy complejo,
sin duda, que quizás con mala planificación, pero que cuando se logre definitivamente implementar, sin duda que va a ser un aporte positivo para los usuarios del transporte y para el Estado, que de esta manera logre una asignación más racional de los subsidios a la actividad. Presidente, algunos comentarios. En realidad, el auditor Miura ha hecho una excelente síntesis de este muy buen informe. Yo quiero solo remarcar algunas cuestiones que me parecen trascendentes. En primer lugar, me siento muy orgulloso de que que la Auditoría General de la Nación pueda producir informes de la calidad técnica como este que estamos aprobando o que vamos a aprobar hoy día. De hecho, como se ha señalado recién, es un informe que alguien puede decir es extenso, tiene más de 125 páginas y tiene un anexo. Muchas de las cuestiones que están en el anexo estaban originalmente en el informe y se hizo una tarea de revisión para que, digamos, aliviar, achicar el texto del informe en sí, pero la lectura de este debe ser complementaria con datos que están en el anexo, con cuadros, con análisis y otras cuestiones que mejoran la comprensión de un muy buen aporte que es este informe para analizar la política de subsidios para el transporte. Para que tengamos una idea de la importancia de esto, en el año 2015-2016 los montos comprometidos superaron los 35.000 millones de pesos. Y el SUBE es una herramienta realmente importantísima para optimizar, para ser más equitativos, para ser más justos las políticas de transporte en lo que hace a los subsidios. Sabemos que vivimos una situación complicada en la economía del país y uno de estos problemas es el déficit fiscal. Sin embargo, bueno, hay situaciones que se han mantenido en el tiempo que tienen que ver o que de alguna manera se interrogan desde el cómo orientamos los subsidios. Muchas veces lo hablamos con usted, señor presidente, en otras reuniones de colegio cuando discutíamos esto sobre el desafío de reorientar los subsidios, digamos, orientándolas hacia la demanda, como se explicaba recién, y no hacia la oferta. Los subsidios al transporte, lamentablemente, desde hace mucho tiempo se priorizan en base a la oferta y no a la demanda, aun cuando se ha tenido o se han hecho correcciones y se vienen haciendo correcciones, pero aun cuando existe una herramienta fundamental para esto, que es precisamente esta que hemos analizado en este informe. Creo que entonces tenemos un informe que alguien por ahí, digamos, si mira las fechas que se expresan en el exordio, donde dice analizamos el periodo 2009-2013, que es el de la implementación del subsidio, podrá pensar, esto es historia, bueno, ya está, así fue, habla tal vez de una mala gestión y una mala implementación de los pasos iniciales de esta excelente herramienta. Y la respuesta es no es un informe del pasado, es un informe que tiene mucho que ver con el futuro y que puede generar un aporte fundamental a la gestión de esta administración para poder optimizar, para poder de alguna manera canalizar correctamente esta masa, como decía recién, de recursos tan importantes. El informe para mí tiene, como decía, acá se ha hecho una muy buena presentación de las observaciones, que son largas, que son extensas, que son variadas. Yo quiero concentrarme en dos puntos, el 4.6 y el 4.7, porque hablan de cuestiones en donde precisamente son el desafío, son el aporte que se le tiene que esta auditoría le está haciendo a la actual gestión para decir, bueno, porque hacemos recomendaciones, a dónde puede aprovecharse esta visión que hemos hecho, o este análisis que se ha hecho desde la auditoría para mejorar la política de transporte. El punto 4.6 habla de
el título es SUBE y subsidio orientado a la demanda de transporte. ¿De qué manera se puede utilizar esta herramienta para orientar o para cambiar la orientación a efecto de tener más en cuenta la demanda que la oferta? El punto 462 nos da datos importantes. En las disfunciones del SUBE como sistema inteligente han imposibilitado, entre otras causas, la plena aplicación de subsidios segmentados a la demanda basados en criterios de equidad. Fíjense, este es el título de una observación que se extiende a lo largo de varios párrafos. En el periodo auditado se destinaron desde el Sistao 73.300.794.335 pesos para subsidiar a los usuarios del transporte automotor urbano y suburbano del país a través de la compensación de la diferencia entre el cuadro tarifario y los costos de la ecuación económica financiera del sector. Y hay una serie de análisis que nos muestran cómo se distribuyó ese subsidio. Y esto es lo importante. El subsidio, que teóricamente tiene que favorecer a los sectores menos favorecidos de la población, de hecho, no favorecieron a esos sectores más favorecidos. Y hay cuadros, y hay análisis, y hay observaciones que dan cuenta de esta situación. Por ejemplo, en la página 98 del informe se nos dice de que el 23% de la población de más altos ingresos se le habían otorgado subsidio por 88.910.662.000 pesos, en tanto que al quintil de ingresos más bajos, 7.346 millones de pesos. Es decir, más de 1.500 millones de pesos menos al quintil menos favorecido. La observación 4.63 dice: el subsidio a la demanda en favor de grupos vulnerables del AMBA era una porción menor de la totalidad del subsidio al transporte automotor. Se hace también un desarrollo. La observación 464 dice: las deficiencias de planificación, implementación, operatividad y una difusión limitada del beneficio ocasionado que el SUBE social no resultara equitativo, de modo que alcanzara la totalidad de los miembros de los grupos sociales definidos. ¿Cuáles eran estos grupos? Jubilados y pensionados, beneficios de la asignación universal por hijo, de asignación por embarazo, de jefe de hogar, personal de trabajo doméstico, veteranos de guerra de Malvinas y otros beneficiarios que se establecieran en el futuro. Bueno, de lo que se ha podido verificar en este informe es que estos sectores más vulnerables no tuvieron la atención por parte o los recursos destinados a estos grupos de lo destinado por el presupuesto nacional fue una parte ínfima, solo 75 millones de pesos frente a los 30.000 millones de pesos que se distribuían en un año. Hay algunas cuestiones que nos parecen realmente también para destacar, para quienes nos preocupa, que sabemos que a todos los miembros de este colegio nos preocupa, por supuesto, que los recursos del presupuesto nacional se distribuyan equitativamente, que lleguen a todos los argentinos. Hay un análisis sobre la distribución geográfica de estos recursos. Y resulta que la falta de proyección nacional de esta política generó inequidades. Ahora bien, hay una frase que me llamó la atención, que está en la página 102 del informe, y que de alguna manera explica por qué hubo, por parte de la gestión, en este caso fue, creo, una parte Jaime, otra parte Schiavi, y algún tramo también Randazzo, que descuidaron estas cuestiones. Fíjense que un informe que se relevó, está entre nuestros papeles de trabajo, establecía de que no era necesario, extender
esta política al interior del país porque textualmente decía: caminar, usar la bicicleta o tener un pequeño ciclomotor es una opción válida en el resto del país. Esto generó que efectivamente exista una distribución inequitativa de estos recursos. Para tener datos concretos, mientras se subsidia con 693 pesos a un habitante del AMBA, se destinan 134 pesos a uno de la región pampeana y 256 a otro de la región noroeste. En este momento hay solo 15 provincias que tienen implementado el SUBE, no en todas las ciudades, hay 41 centros urbanos en donde está implementado, de modo que es un desafío para la actual gestión extender esta política para que pueda llegar a todo el país. El punto 4.7 es lo que en extenso, digamos, se refiere a los vaivenes de la política de transporte en cuanto a el objetivo planteado originalmente, que era generar las condiciones para que el subsidio vaya realmente direccionado a donde tiene que ir, cambiar el concepto existente hasta digamos, la implementación de este, que subsidiaba la oferta, a subsidiar la demanda. Como bien se señalaba aquí, existió un retroceso muy importante con la resolución 422 del 2012. Luego otra resolución del 2014 mejora la situación, que es la resolución 38, y hay otra resolución posterior de la gestión, creo que es 2015, que intenta corregir para realmente mejorar esta situación. De hecho, hoy en los diarios tenemos también, acabamos de ver en los portales de los medios, una información sobre el procesamiento de funcionarios que tienen que ver con una denuncia por los desvíos de los fondos del Sistao. Efectivamente, nosotros aprobamos un informe en el año 2014 en donde dábamos cuenta de que los subsidios del gasoil se distribuían en base a declaraciones juradas y comprobamos, inclusive en nuestra auditoría se comprueba, que recibían subsidios empresas que ni siquiera tenían colectivo funcionando. La implementación del SUBE implicaba no solo la tarjeta inteligente, sino también la provisión de GPS en las unidades de transporte, lo cual permitía medir efectivamente el periodo, los kilómetros recorridos, las personas transportadas, con lo cual los subsidios efectivamente en ese caso se distribuían con equidad. Así que efectivamente hay un informe que nos da cuenta de manera positiva de cómo pueden utilizarse los beneficios de tener una tarjeta inteligente para resolver cuestiones centrales en la Argentina de hoy. No es, reitero, un informe que tenga que ver solamente con el pasado, aunque hay cuestiones que tienen que ver con el pasado. Por ejemplo, la reticencia del Grupo Plaza, que está reflejada en el punto 4132, creo, de este informe, ¿no? El Grupo Plaza, Sirigliano, todos sabemos, la relación, hay actuaciones en la justicia que tienen que ver precisamente con la connivencia que existió en su momento entre funcionarios de la Secretaría de Transporte y un grupo económico que aquí se muestra de qué manera retaseaban, obstaculizaban la implementación de un programa que atendía precisamente a evitar los abusos en la utilización de los subsidios de transporte. Así que bueno, solamente esto, no quiero aburrirlos más, pero me parece realmente un muy buen informe. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Sí. Yo quiero felicitar la presentación del doctor Miur Estrada, que lo explicó muy bien, pero estábamos auditando la gestión periodo auditado del 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2013. Las tareas de campo son del 1 de febrero del 2014 al 27 de febrero del 2015, que así yo me voy a abstener de votar esto, porque para mí es histórico
y prehistórico. Y yo no voy a votar este tipo de cosas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, presidente, al respecto también pido autorización para abstenerme. Pienso que es un informe prehistórico. La verdad creo que la implementación de la SUBE tuvo un impacto positivo en la Argentina, que ese informe evidentemente no lo refleja. Hoy la SUBE está en la mayoría de las ciudades de la Argentina, si bien en todas no, pero me parece que es un informe que refleja problemas iniciales en la planificación de esta nueva metodología, que es revolucionaria en el sentido de subsidiar a la demanda y no a la oferta como se venía haciendo, pero no refleja las cuestiones positivas que tuvo la implementación de la SUBE. Así que a mí me parece que por tratarse de un periodo muy pasado, que no refleja y expresa lo que realmente impactó la SUBE en la Argentina, pido autorización para abstenerme. Señor presidente, sí, yo solicito mi excusación por la intervención del Banco Nación y Nación Servicios. A ver, yo quiero... Sí, Jesús. Gracias, presidente. Yo quisiera hacer algunos comentarios complementarios a los formulados por el doctor Miura Estrada y el doctor Nieva, que creo que pueden contribuir a poner en relieve lo que creo es relevante de este estudio. El estudio tiene por objeto el análisis del cumplimiento de los objetivos de una política pública explicitada en un decreto por el cual se lleva adelante el Sistema Único de Boleto Electrónico, el decreto 84 del año 09. Ese decreto tenía 4 objetivos. Y a mí me parece muy positivo este informe porque es el tipo de cuestiones que tiene que hacer nuestra institución. Esto es auditoría de gestión. ¿Para qué? Para sacar conclusiones que los formuladores de política, los legisladores puedan considerar y tener en cuenta para tomar sus decisiones en muchas áreas, también en el presupuesto. Y al mismo tiempo, una auditoría externa que contribuya a que el Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Administrador, mejore, perfeccione sus decisiones. Entonces, yo creo que es oportuno y que es un trabajo serio y que es conducente. Porque cuando uno mira los objetivos del decreto, y es la evaluación de una política pública, que es nuestra, creo, de las cosas relevantes que tiene que hacer la auditoría, el desempeño, ve que ese decreto se había propuesto instalar un procedimiento, la tarjeta, que sustituyera como medio de pago el dinero, la moneda o el billete, que al mismo tiempo tenía como propósito que este instrumento de la SUBE fuera una herramienta para el control de los subsidios, que llevaba adelante el Tesoro. En tercer término, que se planteaba ese decreto que este instrumento debiera ser un mecanismo eficaz para que los subsidios no fueran pensados en términos de la demanda, sino de la oferta, perdón, no fuera en función de la oferta, sino en función de las necesidades de la demanda. Y en cuarto lugar, que la información recolectada por este procedimiento de la SUBE fuera útil y apta para la planificación de la política pública. Estos eran los 4 objetivos del decreto. Parece bastante claro que se cumplió el primero. Ciertamente, la SUBE es un instrumento que ha permitido, sobre todo en el área metropolitana, particularmente en el autotransporte de pasajeros y en el subterráneo, el 100% de los viajes se llevan adelante con SUBE.
En el ferrocarril, desafortunadamente, todavía no está complementado todas las cuestiones que tienen que ver con ese doble molinete de entrada y salida, el check-in y el check-out. Y como aquí bien se dijo, en términos de fuera del área metropolitana, son 15 las provincias y 41 los centros urbanos que hoy por hoy tienen este procedimiento. Así que en relación al primer objetivo debiéramos decir que se ha cumplido. El segundo, que se refiere a la herramienta del control del subsidio, aquí hay matices, hay activos y pasivos, hay cosas que deben ser subrayadas como positivas y otras como negativas. Dijeron los colegas Miura y Nieva y recordaron el informe del 5 del año 14, que fue el que permitió, por ejemplo, que la CNRT introdujera cambios en los procedimientos para determinar la cuantía de los subsidios. Y también señaló el doctor Miura Estrada cómo una resolución del año 12, la 492, constituyó un paso en falso en términos del objetivo planteado. Y también fue dicho por el doctor Miura y por el doctor Nieva que la resolución 39 del 14 corrigió ese paso en falso. Entonces, en este tema del control del subsidio, uno podría decir que, visto en perspectiva, el trabajo de la auditoría ha permitido, en aquel tiempo del 14, cambiar ese malhadado procedimiento que significaba dilapidar recursos públicos y, al mismo tiempo, señala cómo hemos podido avanzar en algunas áreas. El tercer objetivo era de que los subsidios fueran pensados en las necesidades de la demanda. Esto es, en personas concretas de carne y hueso y no solamente todos los usuarios que fueran subsidiados. Mucho se habló de esto y se llamó la atención de que era imprescindible tener este objetivo y está formulado en el decreto. ¿Y el informe qué nos dice? Nos dice que en el periodo auditado 2012-2013, del total de subsidios, solamente el 2,75% del monto en pesos del subsidio es considerando los criterios subjetivos de los distintos demandantes del servicio de transporte. Claramente, Presidente, aquí no se ha cumplido el propósito que el decreto establecía y este es uno de los saldos extraordinariamente positivos del estudio que estamos hablando. ¿Y por qué? Porque de las personas que son objeto de focalización del subsidio, como se dijo, los excombatientes, los que disponen de una asignación universal, el personal del trabajo doméstico y los jubilados y pensionados, el número de personas, menos de la mitad de ese universo ha sido alcanzado por esto, en el periodo auditado. Pero al mismo tiempo tenemos que decir que en este año que pasó, en el 2016, 704.000 nuevas nominalizaciones hubieron. Quiere decir que el esfuerzo sistemático para poder avanzar en alcanzar los objetivos de aquellos ciudadanos que son objeto de la focalización está mejorando. El cuarto punto, Presidente, que se planteaba el decreto que estamos discutiendo, esta política pública, era que esta información debía ser un instrumento esencial para la planificación de la política pública. Acá hay que decir que hay más oscuridades que claridades. Desafortunadamente, es poco lo que se utiliza de la información provista. En un punto casi solamente los kilómetros recorridos para determinar los subsidios del transporte automotor. Pero no hemos podido avanzar en, por ejemplo, tarifas intermodales. Esto es un pasajero que usa un autotransporte de pasajeros y un tren o un subterráneo y una sola tarifa que tenga en cuenta esto. Entonces, a mí me gustaría señalar estos 4 objetivos y sacar algunas conclusiones. Después de decir que efectivamente este es un paso adelante como política pública que tiene
que tuvo pasos en falsos, que es incompleto, que algunos objetivos se cumplieron plenamente, otros parcialmente y otros francamente fueron incumplidos. Y me parece muy bien que la Casa haya llevado adelante este trabajo. Pero quiero hacer dos comentarios, tres tipos de comentarios. Uno en relación a la cuestión de los subsidios, otro en relación a un actor que está incluido en el decreto y otro tratar de sacar una conclusión de tareas para adelante a cumplir por la auditoría. En relación a los subsidios se dijo, yo quiero subrayar, aquí hay una regresividad en los subsidios, una regresividad de naturaleza funcional y una regresividad de naturaleza regional. Primero decir de que hay un punto que no puede ignorarse. Entre el año 2004 y el 2016, hago esas cifras y esas fechas para que quede claro de que aquí no estamos hablando de cuestiones de administración, sino de Estado. Los subsidios al transporte crecieron 251 veces. Cuando se habla de crecimiento exponencial, este es un ejemplo. 251 veces crecieron los subsidios. Esos subsidios, ¿a quién fue destinado? Mire, presidente, más del 95% de los subsidios en pesos fueron destinados a los sectores sociales menos necesitados. Solo el 5% de los subsidios fue destinado a el decil de ingresos con menores ingresos en la Argentina, tanto en el transporte automotor como en el transporte ferroviario. Esta regresividad en términos de la distribución funcional del ingreso también se observa en lo regional. Usted del interior, presidente, en la ciudad de Rosario el boleto cuesta 8,50. En la ciudad de Tucumán 6,95 y en Córdoba 9,15. Aquí nosotros pagamos 6. Entonces me parece que este es el tipo de cuestiones que deben ser objeto de una revisión y que este tipo de información es muy sustantiva para los legisladores cuando tienen que tomar la decisión. Déjeme decirle antes de... Déjeme hacer, luego de esta referencia a los subsidios, hacer un comentario en relación a los procedimientos de funcionamiento. El decreto prevé la existencia de una asociación civil del transporte. Yo considero esto un engendro, que tiene por propósito, de acuerdo a la resolución 161, entre sus funciones se destacan participar en las contrataciones que requiere la administración del SUBE. Está integrada ¿por quién? Por las empresas, por las cámaras y los concesionarios. No hay usuarios acá. Que forman parte de los procedimientos que se tienen en cuenta para definir las cosas que la manda que el decreto establece para la Secretaría de Transporte. Yo la verdad no creo que esto sea positivo, no creo que sea un mecanismo conveniente y conducente, antes al contrario creo que puede dar objeto a colusión de intereses como los que fueron señalados. En un punto es como si la FIP hiciera un consejo de grandes contribuyentes para determinar cuáles son los procedimientos para que se cobren los impuestos en la Argentina. Mala instrumentación de la cuestión. Para terminar, presidente, y pensando para adelante, una de las recomendaciones del estudio es
la revisión integral del convenio existente entre la Secretaría de Transporte y Nación Servicios. Me parece que es oportuna esa recomendación porque cobra el 7% de todas las tarjetas compradas y de todos los, no de los viajes realizados, sino de las tarjetas compradas, lo cobra Nación Servicios. Está claro que hay economías de escala, entonces no puede ser que este 7% sea lo mismo hoy, 5, 6, 7 años después de llevada adelante y al mismo tiempo con un número creciente de usuarios involucrados. En las tareas que tenemos por delante me parece que hay que avanzar en al menos 2 áreas, presidente. Una en el estudio de la fórmula de costos. ¿Por qué digo esto? Porque el subsidio es la diferencia entre la tarifa y el costo de la prestación. Y el costo de la determinación del costo de la prestación del servicio está hecho con una fórmula que requiere actualización. Y requiere actualización porque hasta ahora estaba hecha en base a información provista por las empresas. Entonces las empresas decían, esta unidad de transporte automotor recorre tantos kilómetros en el año. Se amortiza en tantos años, entonces el costo incurrido es de tanto. Y al mismo tiempo dice, los pasajeros transportados son el resultado de una carga media de tanto. Ahí se determinan los costos y en consecuencia el costo por pasajero transportado se compara con la tarifa que se cobra, la diferencia es el subsidio que se paga. Es imprescindible que esa fórmula de determinación de los costos de la prestación de los servicios sea actualizada con la información disponible y provista precisamente por este mecanismo, que hoy no sucede. Y yo creo que este es uno de los desafíos que tenemos por delante, que le van a permitir a las autoridades avanzar en algunas decisiones positivas, por ejemplo, lo que hablábamos de la integración intermodal y también de determinación de tarifas por bandas horarias y al mismo tiempo con definiciones de políticas públicas más reconociendo a la realidad que la información provee. Muchas gracias, presidente. Sí. Doctor Fernández. Estoy de acuerdo con el doctor Jesús Rodríguez en los 4 objetivos del decreto, de los que se cumplieron o no se cumplieron. Yo voy a explicar de nuevo por qué me abstengo. Hubiéramos esta casa ayudado muchísimo si cuando terminamos las tareas de campo 2015, febrero del 2015, como mucho febrero del 2016, ¿no? Un año, creo que es demasiado también. Igualmente hay que felicitar al gobierno de Cambiemos, que según uno de los objetivos, ya el doctor Jesús Rodríguez dijo que 706.000 personas este gobierno les dio el SUBE. Ahora, el doctor Rodríguez me parece que a veces está haciendo no la auditoría externa que nosotros hacemos como auditoría, sino cuando habla de los números del boleto. ¿Cuánto vale? Del 2009 al 2013, la verdad, 6 pesos nunca vi que valía el boleto. Lo habrá aumentado este gobierno. Entonces, vamos a probar las cosas que dice la auditoría, el objeto del año al año. Si no, nos volvemos a la sindicatura y hacemos, vemos cómo concomitantemente auditamos con el gobierno. Porque yo felicito de nuevo al doctor Gabriel Miura Estrada, que dio algo objetivo. Después escuché al doctor Nieva, bien, y el doctor Jesús Rodríguez ya nos lleva a un tema de antigüedad y de actualidad. Y ya digo, yo me abstengo y no pido permiso en abstenerme, porque me abstengo y digo el por qué. ¿Listo? ¿Está claro? Listo, gracias. Bueno, sí. Señalar que, digamos, hemos analizado el curso de esta auditoría, para que todos sepamos, en diciembre del 2016 se envió en vista. Ha habido una tarea muy importante de elaboración, como digo, es un informe muy extenso, en donde se ha tenido que compatibilizar toda la información y por eso que se han demorado. Y vuelvo a lo que remarcaban también los 2 auditores que
que me acompañaron acá en la exposición, tanto Miura como Rodríguez, en el sentido de la utilidad que tiene este informe, que no es un informe que para el pasado. Jesús también ha marcado algunos puntos. Yo quiero mencionar uno solo, la tarifa flexible. El punto 466 dice, no se aplican tarifas intermodales ni horarias, tal como fuera previsto en el decreto de creación del SUBE, manteniendo niveles de inequidad en cuanto al acceso al transporte. Preguntada la secretaria, porque el descargo lo manda la nueva gestión, es decir, se hace el descargo de este informe recién en febrero de este año, y por eso está el informe ahora. Ahora, tampoco este gobierno tiene pensado implementar este sistema que está marcado como un desafío en el decreto de creación del SUBE en el año 2009. Y es muy importante, porque la tarifa flexible va a permitir a los sectores más humildes que utilizan el servicio entre las 4 y las 7 de la mañana, por ejemplo, es decir, que son los que toman 4 veces un bus, un tren, lo que sea, no tienen, debido a esa carencia, a la falta de implementación de la tarifa flexible prevista en el decreto originalmente, y que este gobierno aparentemente tampoco tiene pensado instrumentar, genera una situación de inequidad para con los que más necesitan esto. Acá hay un estudio de cuánto le dedica en su presupuesto, que va desde un 4 a un 8,8% de su presupuesto para pagar boletos una persona humilde a lo que, a lo que necesita una persona de mayores ingresos, que es cerca del 1 o menos del 1%. Sin embargo, esa persona, los sectores más beneficiados de la sociedad, están recibiendo subsidios de manera inequitativa frente a estos. Esto es lo que marca muy bien este informe. Por eso digo, es un informe muy importante para que esta gestión corrija, profundice. Es cierto de que ha habido, como se ha marcado acá, que esto significa un avance, que es una herramienta que debe ser potenciada, que ya tiene hoy muchos beneficios y que es un avance, pero que podría potenciarse mucho más. Por eso digo que este informe tenemos que votarlo con las dos manos, porque le tiene que servir a esta gestión, sobre la que todavía vamos a ver cómo desarrolla su política en esta materia, pero me parece que esta herramienta este instrumento que le estamos dando con este informe puede ser muy, muy útil. Por eso es que, digamos, yo le pediría al doctor Fernández que reconsidere su posición. Me parece que esto es un informe que debe ser aprobado. Bueno, eso es todo. Como a mí me toca desempatar, si cuento bien los votos. No, usted tendría que votar. Votos. Pero, perdón, porque yo no es que estoy en contra, estoy en contra de la fecha. Porque usted, presidente, está diciendo de las cuentas de inversiones y todo, entonces yo estoy siguiendo más o menos un estilo. Alguna consideración sobre este tema. Creo que, lo hemos dicho muchas veces, las auditorías son para hacer un mejor Estado. O sea, los hallazgos de auditoría no debieran ser para que nadie se moleste, sino para que corrija. Lógicamente los hallazgos que tienen que ver con evidencias, con datos objetivos, que no sean panfletos políticos, que también los hay. También es cierto que cuando más cercano a la fecha de aprobación es mucho más certero. O sea, lamentablemente este no es el único caso. Hay 190 expedientes que tienen más de 270 días de atrasos que están y que vamos a tener este problema. O sea, yo lo que me temo es que si empezamos a abstenernos, de pronto nos abstenemos en todo, porque o empiezan a mover el lápiz y empiezan a sacar los informes que por alguna razón duermen y nos anaquieren en la casa, o vamos a tener este problema todos los días. Hay 190 expedientes con 270 días de atrasos. Y esto, yo todavía no lo he hecho público, pero miro el Siscau y veo cómo funcionan, dónde están, a veces cuánto tiempo se demora para mandar una carta, a veces pasan meses donde no se hace nada y más que otra carta. O sea, yo le pido una cosa, no nos compren por tontos, pues no llegamos acá porque somos tontos. O sea, sabemos leer y escribir, miramos, sabemos lo que pasa, y entonces nos llevamos situaciones de este tipo. Con respecto a la auditoría de gestión,
¿Qué diferencia tiene conceptualmente con una auditoría de estados financieros o de deuda? Siempre las auditorías de estados financieros son referidas a una fecha, son la foto. La auditoría de gestión es una película, o sea, vemos un proceso. Y acá sí hace falta el lector de auditor del Estado. Si el auditor del Estado no es lo mismo que un auditor que mira la rentabilidad de una empresa, mira el funcionamiento de un servicio. De hecho, que pueden ser ciertas, y yo no dudo de las observaciones, pero también es importante la mirada del auditor gubernamental. Por eso insisto, nosotros tenemos que tener una carrera de auditores gubernamentales, porque tienen que tener una mirada distinta. O sea, cuando yo veo la película, veo qué pasó con el SUBE. ¿El SUBE es bueno o es malo para el país? ¿Es bueno o malo para la gente? Pues yo me temo que cómo se comunica, mañana aparezca un diario que dice la GN se opone al SUBE. Y esto tiene que quedar absolutamente claro que nosotros estamos de acuerdo con el SUBE, que estamos haciendo el trabajo lo más posible para que el SUBE siga cada día mejor. De hecho, estamos en una materia muy compleja. No es lo mismo arreglar con 5 compañías de transporte, porque son 5 los dueños de la compañía de transporte, según una auditoría que se hizo en esta casa, que implementar un subsidio para 200 millones de usuarios. O sea, esto no es lo mismo. O sea, arreglar 5, un pequeño sistema, a tener un sistema que controle tarifa flexible, que si ustedes han visto alguna vez la gente tratando de usar el SUBE en los subterráneos, hay hasta gente que no sabe cómo se pone la tarjeta, tiene que tener el auxilio. O sea, es todo un aprendizaje del usuario, de la gente, del Estado. Y esto es el proceso, esto es lo que también tiene que decir la auditoría. O sea, arrancamos y se espera que este proceso termine incorporando todos los objetivos del decreto. Nosotros estamos trabajando en la implementación del SICA, algo mucho menos ambicioso, apenas para 300 informes por año. Y bueno, vieron la complejidad que tiene. Se imagina que un sistema de esto, seguro que tiene imperfecciones. Entonces a mí me parece que la película tiene que tener, mire, esto continúa, es un proceso que está en mejoramiento y esperemos que en algún momento cumpla todo esto, porque si no, pareciera ser que quien nunca gobierna es muy fácil. Si el quien se sentó alguna vez tras un escritorio del Estado y tiene que tomar una decisión y sabe que cada decisión que tome va a tener los contra a la decisión que tome, los intereses. Por supuesto, usted cree que la empresa de transporte, que la mayor parte está compuesta por personajes que o están fuera de la ley o cercanos a la ley, al delito, van a colaborar. Esto se hace y además, como siguen prestando el servicio, no puede decir mañana no están más porque no tengo quien me preste el servicio. Jesús nombraba la ciudad de Rosario. La ciudad de Rosario, hasta hace unos años, había todo un sistema de empresas privadas. Cuando pusieron la tarjeta electrónica, quebraron todas. Esto pasa cuando uno gestiona. Entonces, no podemos decir en 24 horas se implementó un sistema y está todo bien. No es así. Estas discusiones sobre el subsidio de la oferta y la demanda existen en el mundo. Mire, Alemania tiene, por la Constitución, dice que el derecho del transporte de cada ciudadano es el ferrocarril. Y el ferrocarril tiene que ser de buena calidad, como son los trenes alemanes. Y el dato, si una vez me le preguntaba al presidente de la Comisión de Presupuestos, no importa cuándo pierda, porque es una decisión de Estado. Después el colectivo hay que pagar lo que vale, todos los restos de transporte, el avión, pero el tren es la decisión de Estado. Esto es una forma de subsidio. O sea, hay las más variadas, porque cuando usted interviene como un agente externo en la formación de precios, siempre alguna inequidad genera, ¿no? Bueno, el tema de que la menor cantidad de los menos beneficiados son los sectores más vulnerables, y bueno, esto es un tema que sin duda va más allá del SUBE. Es un problema de pertenencia e integración
¿Cuántas de estas personas son indocumentadas, por ejemplo? O sea, que es el primer elemento para conseguir un SUBE. ¿Cuántos no tienen ningún tipo de trabajo registrado? Todo este es el trabajo previo a tener la involucración por la pertenencia. Y esto me parece que sí hay que decirlo, porque si no nos quedamos con el maestro Ciruela, así, hay que hacer tal cosa. O sea, me parece que el informe es un antecedente valioso, que hay que ponerle estos condimentos, que la AGN no está en contra del SUBE, esto por favor hay que decirlo, porque yo mañana no quiero ir a un titular del diario que le diga nosotros no ponemos el SUBE, porque creo que es una muy buena herramienta, perfectible, que demora en la aplicación, que tiene inconvenientes, siempre cuando usted impone un proceso tiene inconvenientes. Cuando la AFIP comenzó su sistema de informatización hace 20 años, las quejas eran infinitas, y sin embargo ahora ha elaborado un sistema que está cercano a lo óptimo. Es decir, también esta es la parte que tenemos. Entonces, yo quisiera ver un próximo informe donde recojamos todo este debate y en ese informe veamos las mejoras del proceso, donde las herramientas que son de la gente, la auditoría tiene que colaborar para que sean mejores, no para que sea una excusa de los que no quieren ningún cambio, una excusa de los viejos contratistas que seguramente no están muy de acuerdo con el SUBE. Así que en estas condiciones voy a votar a favor del informe. Se aprueba con se abstienen dos abstenciones y una excusación. Pasamos al punto 2. Que quede claro, no por el informe. Está claro. Y voy a tratar de estudiar una disposición que cuando se dé traslado a la parte hay que darle tanto tiempo. Porque también, si vamos con el 18-19, se le puede dar máximo 3 meses, 4 meses. Si no contestan, listo, sale el informe. Y no sé después cuántos los cerebros que tenemos terminan el informe. Gracias. Solicito una intervención, señor presidente. Ya habiéndose tratado el tema, no quería emitir opinión, pero sí sobre la generalidad de los informes, que coincido con la extemporaneidad manifestada por los auditores que acompañan a Fernández y de Rosa, y coincido totalmente sobre cuál debe ser el mensaje, o que no se confunda el mensaje que es la autoría sobre la utilidad o no de un programa, más allá de o puede darse con otro, sí sobre la extemporaneidad de unos informes, que por ahí tal vez, en el caso concreto que se trató, no sé si refleja 2013 la realidad, y estamos haciendo toda una charla y sobre los montos, la nominatividad de las tarjetas, que es un elemento muy fundamental para el funcionamiento del programa. Posiblemente diciembre de 2013 no es la realidad que se encontró ni en diciembre de 2015 ni en diciembre de 2016. Esa es la falta que por ahí nos causa la aprobación de un informe con tanto delay en el tratamiento, nada más. Eso coincido, pueden pasar con otros informes y habría que dar la vuelta de que se deje expresado de alguna manera. Gracias. Bueno, continuamos. Pasamos al punto 2.2, un informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos, referido a la Administración Nacional de la Seguridad Social. Es una auditoría de gestión, Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El periodo auditado es 1 de enero de 2013, 30 de junio de 2014. Próximo colegio, presidente. Se continúa el tratamiento. Pasamos al punto 2.3, un informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos, referido a la Administración Nacional de la Seguridad Social, gestión. Sí. Presidente, como lo pidió el doctor, y usted no va a estar la próxima reunión, lo pasamos para cuando usted esté. ¿No? Digo, porque pidió él Continúa el tratamiento. Por eso digo, sí, pero para... Listo. Gracias, doctor. Entonces, el punto 2.3 también es ANSES, gestión, prestaciones activas otorgadas por ANSES en el marco del Sistema Integral de Desempleo, vigente según la Ley de Empleo 24.013 y 25.371. Percepciones indebidas, y el periodo auditado es 1 de enero de 2014, 30 del 6 de 2015. Sí, presidente. Bueno, se trata de una auditoría que tiene que ver con prestaciones por desempleo otorgadas por la ANSES. Y en el marco del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo,
se efectuó una auditoría con el objetivo de verificar los procesos de otorgamiento, liquidación y pago de las prestaciones por desempleo otorgadas en el periodo mencionado, que sería todo el 2014 hasta junio del 2015. En dicho marco se analizó la evolución del salario mínimo vital y móvil comparado siempre con el tope máximo dispuesto para las prestaciones de desempleo por el DNU 267/06, ese famoso límite de los 400 pesos. Además, se analizó la utilización de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Empleo, que conforme a la Ley 24013 está reservado al pago de las prestaciones de desempleo. En este periodo analizado por la auditoría, este fondo fue superavitario en 3.593,43 millones de pesos en el 2014 y de 2.345,91 en el primer trimestre del 2015. Hay varias observaciones que hace la auditoría a estas prestaciones en este periodo mencionado y que tienen que ver con el cálculo de las cuotas, las debilidades de control interno en el otorgamiento de las prestaciones, las demoras excesivas en el inicio de las actuaciones respecto al procedimiento para el recupero de las percepciones indebidas. Bueno, es un proyecto de auditoría aprobado en la comisión respectiva que presido y, bueno, por lo cual pido la no objeción o la aprobación del mismo. Bien, doctor Miura. Gracias, presidente. Simplemente para hacer una reflexión que me motiva el cuadro al cual se refería recién mi colega, que propone una comparación entre el monto de la prestación por desempleo que paga este subsistema de la Seguridad Social contra el valor del salario mínimo vital y móvil. El subsidio por desempleo tiene el objetivo de atender la contingencia de la pérdida de trabajo por parte del empleado y a la vez ayudarlo a reintegrarse en el mercado laboral y superar así esa difícil situación de la pérdida del empleo. La comparación propuesta demuestra un progresivo y marcado deterioro del valor de la prestación que paga este subsistema, que comenzó siendo en su prestación máxima, tiene un máximo y un mínimo de acuerdo a la densidad de aportes que tiene el trabajador, pero en que su prestación máxima pasa de ser el 150% del salario mínimo y termina transformado en el 11% del salario mínimo por vía de que no se actualizaron los valores. Y si bien la nueva gestión los actualizó, los subió a 3.000, igual el porcentaje sigue siendo muy menor, inferior al 50% del salario mínimo. Decía también mi colega que es un subsistema superavitario porque se financia con contribuciones sobre la nómina salarial y durante todo este periodo se verificó obviamente un incremento de los recursos por vía del aumento de los salarios de los trabajadores. Entonces, si algún día tenemos oportunidad nosotros de auditar el impacto de las políticas públicas, está claro que esta es una política que se ha desatendido, lo cual además es grave siendo un sistema contributivo en el cual los trabajadores aportan para cubrir esa contingencia. Así que quería traer esta reflexión porque creo que debe ser restablecida la proporcionalidad de las prestaciones y creo que esto puede ser algo que el Congreso tome nota respecto a esta situación y rescate este subsistema que está un poco abandonado. Gracias. Bueno, ¿se aprueba? Pasamos al punto 3, control externo financiero gubernamental. En el 3.1, un informe elaborado por la Gerencia de Control Financiero del sector no financiero sobre los estados financieros por el periodo semestral al 30/6/2016 del programa de obras viales de integración entre Argentina y Paraguay, esto es entidad Yacyretá, binacional Yacyretá. Licenciado Jesús Rodríguez. Sí, presidente, brevísimamente, hay una opinión favorable con similares conclusiones a los estados semestrales anteriores, razón por la cual corresponde aprobar el informe del primer semestre del año 16.
Se aprueba. En el punto 3.2 tenemos dos actuaciones. Una que se refiere a los informes de auditoría elaborados por la Gerencia de Control Financiero del sector no financiero respecto a Lotería Sociedad del Estado, de acuerdo al siguiente detalle: estados contables al 31/12/2014, controles interno y contable del año 2013 y 2014, y el especial sobre la existencia y funcionamiento de los procedimientos de control interno que aplica la sociedad para cumplir con las normas de la UIF en materia de prevención de lavado, esto para el año 2014, con la solicitud de reserva en razón de disposiciones legales y reglamentarias. También hay un proyecto de resolución por el que se aprueba la nota de comunicación a la UIF sobre la existencia de operaciones sospechosas de lavado de activo que surgieron de la ejecución del instructivo de aplicación de las normas antilavado en el proyecto de auditoría contable de Lotería Nacional Sociedad del Estado al 31/12/2014, con el periodo de reserva correspondiente. Sí, presidente, corresponde la aprobación del dictamen con opinión modificada, es decir, favorable con salvedades. Y las salvedades tienen que ver porque la situación patrimonial de la empresa es sólida, pero está fuertemente condicionada a la evolución de la misma por el tema de las incertidumbres sobre la continuidad de la empresa que surgen de las notas a los estados contables y la salvedad del auditor en su dictamen. Se aprueba. Con la reserva solicitada. Pasamos al punto 3.3, que es un informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control Financiero del sector no financiero en el ámbito de Lotería Nacional Sociedad del Estado sobre la existencia y funcionamiento de los procedimientos de control interno que aplica la sociedad para cumplir con las normas de la UIF en materia de prevención del lavado, esto para el año 2013, con la solicitud de reserva en razón de las normas reglamentarias. Jesús. Sí, para aprobar, presidente. Pasamos al punto 3.4, que es un informe de revisión limitada para conocimiento que vino desde la Gerencia del Sector Financiero y Recursos respecto a los estados contables del Banco de Inversión y Comercio Exterior, Sociedad Anónima, al 31/3/2017. Tomamos conocimiento. Pasamos al punto 6, ya que en los otros puntos no se registraron temas. En el punto 6.1 tenemos un memorando de la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos referido al estado de situación de las auditorías al 30 de abril del 2017 para la toma de conocimiento. Tomamos conocimiento. ¿Algún comentario? En el punto 6.2 hay una solicitud de modificación de objeto del proyecto 3.5.2271, Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, control e impacto de las asignaciones por hijo y embarazo, gestión, y el periodo era segundo semestre de 2015 y primer semestre de 2016. Se aprueba. Presidentes, para aprobación, esto se discutió y se aprobó en la comisión respectiva, que es un cambio de periodo y también del alcance de la auditoría, ya que no se va a tratar de impacto, sino de gestión. Se aprueba. Pasamos al punto 7, que son convenios. Tenemos dos convenios. Uno es un convenio suscripto entre la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente y la GN para el ejercicio contable 2016. Y el otro convenio es el Banco Nación, en carácter de fiduciario del fiduciario del Fideicomiso de Administración Proyecto Reactor CAREM y la auditoría para los estados correspondientes al año ejercicio 2016. Tomamos conocimiento. Pasamos al punto 8, que son comunicaciones oficiales. Tenemos un oficio del Juzgado Criminal y Correccional número 2 de Morón que solicita a esta AGN la remisión de la totalidad de la auditoría de gestión correspondiente al programa 16, Seguridad y Rehabilitación del Interno, periodo 1 de febrero de 2014 al 19 de diciembre de 2014, que fue aprobado por resolución 192 del año 2016, incluye puntos confidenciales y reservados, y pide así también los papeles de trabajo. ¿Se aprueba? No. Corresponde tomar conocimiento y aprobar la remisión de la información debiendo acordar el levantamiento de la reserva en los puntos que corresponden, presidente. En el punto 8.2
tenemos una nota del Secretario General de Administración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contador Héctor Daniel Marchi, relacionada con el informe de auditoría referido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuenta de inversión, ejercicio 2011, aprobado por resolución 67 de 2017. 63, perdón. Bueno, hemos recibido una nota con respecto a la auditoría aprobada en la última gestión. Esta nota proponemos que se remita a la comisión para que considere los puntos que opina la Corte y lo tomen en cuenta los equipos en la auditoría que están llevándose a cabo en estos momentos. ¿Se aprueba? En el punto 8.3 se trata de un oficio librado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 12 de la Secretaría número 24 en el marco de la causa mediante de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima y otros sobre ejecución de sentencia, mediante la cual a la GN se le solicita a título de colaboración el uso del dron con miras a obtener registros fílmicos que permitan conocer el estado actual de la cuenca Matanza-Riachuelo. Sí, aprobamos y es un agrado para nosotros por el dron que hemos comprado, ¿no? Sí, bueno, esto había un contacto con el juez, va a haber una colaboración de la justicia con prácticamente de cero costo para la auditoría para poder filmar la cuenca, y esto es un hecho muy importante porque por primera vez vamos a tener una referencia de una línea de base para poder ver la evolución de las acciones públicas sobre la cuenca del Matanza-Riachuelo. Se aprueba. Ahora pasamos a los puntos sobre tabla de Comisión Administradora, en el punto 11. Sí, presidente, el punto 11.1 se trata de un proyecto de disposición por el cual se establece la promoción de grado de 21 agentes, atento a haber transcurrido un plazo de 2 años en su situación de revista anterior, corresponde su aprobación. El punto 11.2 se trata de un proyecto de disposición por medio del cual se le otorga al agente Acuña Teófilo el adicional establecido por la disposición 200 del 15 y corresponde su aprobación. 11.3 se trata del proyecto de disposición mediante el cual se extiende la licencia sin goce de haberes oportunamente otorgada al agente doctor Enrique Fabio Grobniski a partir del 29 de junio del 2017 por su cargo de mayor jerarquía. Aprobamos. El punto 11.4 se trata de un proyecto de disposición que modifica el artículo 1 de la disposición 447 del 16 a fin de incorporar a la gerencia coordinación al régimen de la caja chica para la compra de útiles en pesos 1000. Aprobamos. 11.5 se trata de un proyecto de disposición por el cual se otorga un subsidio por enfermedad del hijo a la agente Valeria Alcíbar por el plazo de 1 año. Corresponde su aprobación. El punto 11.6 se trata de un proyecto de disposición mediante el cual se prorroga al contador Ortega Omar Orlando la licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía que le fuera otorgada por el término que dure su mandato, o el de 1 año si esto sucediera primero. Corresponde su aprobación. Punto 11.7. Se trata de un proyecto de disposición mediante el cual se establece el orden de mérito resultante del concurso efectuado para cubrir una vacante categoría D en el Departamento de Desarrollo y Asignación de Recursos Humanos, en el que quedaría conformado la terna por una sola persona y se la designa al agente Emiliano Triep. Aprobamos la designación. Punto 11.8. Se trata de un proyecto de disposición mediante el cual se otorga el adicional previsto por la disposición 200 del 2015 a la agente María Ángela Máspero, adicional equivalente a la diferencia entre su categoría y su superior en el grado 1. Corresponde su aprobación. Pasamos al punto 12, que es una nota enviada por el titular de la Superintendencia de Tecnologías Aplicadas a la Seguridad de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la cual solicita autorización para colocar sobre la terraza del edificio de esta GN, del edificio de Rivadavia, una videocámara
y o enlace de radio y el acceso a la misma en los casos que resulte necesario para su mantenimiento en el marco del Plan Integral de Seguridad. Sí, presidente, esto lo habíamos aprobado también para la Policía Federal y aprobamos también para la Policía de la Ciudad. Se aprueba. En el punto 13 tenemos una nota de fecha 29/5/2017 de la Dirección de Asistencia y Asesoramiento del Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia y el Racismo, INADI, mediante la cual se comunica el dictamen 160 de 2017 recaído en la actuación Fundación Ambiente y Recursos Naturales contra Auditoría General de la Nación. Bueno, yo me voy a tomar unos minutos para hacer una referencia a este tema, porque creo que involucra a todo el Colegio de Auditores. En oportunidad de un debate que ocurrido creo que en el 2015, hubo una propuesta de firma de un convenio. Nosotros planteamos una oposición, finalmente de la votación resultó que el convenio no se aprobó, y en base a los dichos que tuvimos en ese día, fuimos denunciados 2 auditores ante el INADI por discriminación. Bueno, después de un largo proceso, termina el INADI finalmente con una cosa sensata, donde deja claro que los dichos en un debate, el Colegio de Auditores no pueden ser acusados ni llevados a la justicia, ni acusados de discriminación ante ningún organismo, porque se trata de un acto de administración que no puede estar sujeto a que un organismo externo pueda decir qué se puede decir y qué no se puede decir. Me parece que esto es muy importante porque asegura un poco la libertad de opinar que debe tener cada auditor cuando habla. Se toma conocimiento. Punto 14, tenemos un informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control de Deuda Pública respecto a estados financieros correspondiente a Programa de Infraestructura de Saneamiento del Norte Grande, el 2, ese es en este caso, ejercicio 2016. Sí, presidente, los puntos del 14 al 21, si no hay ninguno que quiera, que son de deuda pública que vencían el 31 de mayo y estamos cumpliendo con fecha, son 7 estados contables y pido la aprobación. Se aprueba. Del 14 al 21. Del 14 al 21. ¿Nada más? Bueno, no habiendo más asuntos por tratar, se da por terminada la sesión. Muchas gracias.